El punto y coma. Yo diría que este es un signo al que hay que tenerle respeto. Y lo digo porque encuentro muchas publicaciones en Internet, incluso de medios de difusión masiva, en las que se usa de manera gratuita, porque sí. Ejemplos ficticios de esos punto y coma que no encajan, basados en redacciones de la vida real, son los siguientes. De hecho, lo he visto ocupar incluso el lugar de la llamada coma criminal. ¿Se trata de errores al teclear? No creo. Se trata de errores por desconocimiento. La persona cree que debe poner un signo, no sabe muy bien cuál y ahí está el punto y coma. Elegante, diferente, con aire sofisticado, hay cierto halo de distinción en él y así con una elección desafortunada, a veces solo para aparentar, quien escribe sacrifica la claridad del texto. El punto y coma es un signo delimitador que al indicar una pausa menos drástica que la del punto y mayor que la que nos pueda ofrecer una coma, se ubica en un intermedio peligroso. Quien escribe ha de tener muy claras las relaciones que quiere establecer, cómo quiere ser leído y entendido. Un signo como el punto y coma sirve tanto para organizar de mejor manera la información como para ofrecer un matiz diferente. Y en esta cuestión del matiz es en donde entra en juego la posibilidad de elección entre el punto y coma y el punto, entre el punto y coma y la coma, y entre el punto y coma y los dos puntos. Muchas veces podemos prescindir de su uso y poner en su lugar los demás signos mencionados, acción que recomiendo si la persona desconoce para qué sirve el punto y coma. Pero cuando se sabe usar, qué delicia contar con su presencia. Veamos a continuación el primer uso que la norma detalla. Este primero es de gran utilidad. Nos permite organizar mejor el enunciado. Con el punto y coma separamos elementos de enumeraciones y de expresiones que ya tienen comas. Aquí su presencia se vuelve una necesidad porque cuando abundan en demasía las comas uno tiende a perderse y el punto y coma sirve para que yo comprenda las jerarquías que existen en el enunciado para que vea mejor los bloques que se arman. Durante aquel mes leímos 1984 de George Orwell, El llano en llamas de Juan Rulfo y Rayuela de Julio Cortázar. Es alta, ancha de espaldas y de hombros redondos. Su cuello y sus pechos son espléndidos. La tez es de un color moreno amarillento, el pelo negro como la tinta china y muy abundante, como para dar trabajo a dos peinadoras. Tú, Praskovia, me dirás lo que hay digno de ver. Alexei Ivanovich me acompañará. Y tú, Potapich, toma nota de los sitios a donde hemos de ir. Dese cuenta de lo que dice, tía. Debe encontrarse aún indispuesta. Imagina que solo hubiese comas en estos ejemplos. Sería más difícil en ocasiones encontrar el inciso, saber cuánta cercanía hay entre una parte y la otra, si un elemento me habla sobre lo anterior o si empieza a desglosarme algo nuevo. Tanta coma confunde, aburre, y para evitarnos esto, el punto y coma viene a delimitar mejor la idea, la entonación. En el primer ejemplo, estamos ante una enumeración compleja. No solo se citan los nombres de los libros, sino también los autores, los cuales han de ir muy cerquita de esos títulos. Esa cercanía la expreso con una coma. Durante aquel mes leímos 1984 de George Orwell, El llano en llamas de Juan Rulfo y Rayuela de Julio Cortázar. Por eso, cuando termina el nombre del autor en este caso, pongo un punto y coma para dejarle saber al lector que las especificidades sobre un libro terminan y empiezan tras el punto y coma las del otro. Así hago mi enumeración compleja. Has de haber notado que usé punto y coma antes de la conjunción y. Cuando el último elemento de este tipo de enumeraciones que involucran comas internas es introducido por una conjunción y, o, u, ni, la norma indica que puedes poner tanto punto y coma como coma delante de esa conjunción. Tú decides por cuál optas. Mi recomendación es esta. Si estás recién aprendiendo a usar el punto y coma, úsalo antes de la conjunción. Cuando ya sientas que logras identificar bien las relaciones en este tipo de enumeración compleja, prescinde entonces de él y emplea en su lugar la coma si sientes que le da mayor fluidez y soltura al texto. Ella se encarga de avisar que la enumeración termina.
Lo que sí no puede suceder es que me dejes esa conjunción sin punto y coma o sin coma delante. Durante aquel mes leímos 1984 de George Orwell, El llano en llamas de Juan Rulfo y Rayuela de Julio Cortázar. ¿Por qué? Porque ahí me das a entender que y Rayuela forma parte del sintagma de Juan Rulfo y no queremos eso. Nuestro objetivo es que el texto sea claro para quien lo lee. Si esa persona tiene que leer una y otra vez un enunciado, que sea entonces porque lo ha encontrado precioso y no porque no lo entiende. Lo mismo pasa con este segundo ejemplo. Escrito solo con comas, pierde hasta su elegancia. Semeja a una descripción puesta ahí como relleno, que enumera una serie de datos sobre el físico, pero lo hace sin pasión, como si el autor dijera, pongamos todo esto junto para salir de ello, total. Es alta, ancha de espaldas y de hombros redondos, su cuello y sus pechos son espléndidos, la tez de un color moreno amarillento, el pelo negro como la tinta china y muy abundante, como para dar trabajo a dos peinadoras. Ah, pero qué diferente se ve cuando ya incorpora el punto y coma. Cuánta intensidad adquiere, ¿verdad? Es como que nos dirige la mirada. Primero nos la deposita en un conjunto de detalles, luego en otro. Más allá resalta una particularidad y al final se enfoca en terminar su enunciado con aquel elemento que le impresiona sobremanera. Es alta, ancha de espaldas y de hombros redondos. Su cuello y sus pechos son espléndidos. La tez es de un color moreno amarillento, el pelo negro como la tinta y muy abundante, como para dar trabajo a dos peinadoras. Podría optarse por el punto y seguido, pero este crearía una distancia mayor entre los elementos y haría más fría esa descripción. A mi modo de ver, mostraría a un escritor más desconectado del objeto que busca dibujar frente a los ojos de quien lee e imagina. El punto y coma muestra que hay proximidad entre las ideas, pero nos dice también que hay deseo de que la mirada no pase corriendo o de manera fragmentada por cada elemento, sino que se enfoque primero en ciertos aspectos y luego, como un fundido, pase a otros, y así hasta que recorra todo lo deseado. Es como si primero le diésemos luz a una parte, luego a otra y luego a otra. Fíjate, en este ejemplo, en un primer momento hay una secuencia simple que incluye una coma. La aislamos con punto y coma y sigue una oración sin coma y otra más sin coma, pero luego volvemos a tener una con comas porque contiene un inciso. Hemos separado cada conjunto descriptivo con punto y coma para delimitar mejor dónde queremos que se deposite en cada momento la luz. Son frases en serie que comparten la semejanza de detallar cómo es una persona y aunque no todas tienen comas internas, sí comparten el mismo fin y por ello igual delimitación. Se complementan. En este ejemplo, cada bloque lo dividimos con punto y coma. No usamos la coma entre los dos últimos porque no tenemos conjunción que nos avise que el final se precipita. Esto sí podría pasar en nuestro tercer ejemplo. Ahí la presencia de la coma se sentiría natural y no confundiría. Tú, Praskovia, me dirás lo que hay aquí digno de ver. Alexei Ivanovich me acompañará y tú, Potapich, toma nota de los sitios a donde hemos de ir. ¿Y qué pasa si una enumeración termina con un etcétera? En este caso, antes de la abreviatura o de la palabra, podrías escribir tanto punto y coma como coma. Pero cuidado, hay casos en los que para dotar a la frase de la mayor claridad posible para evitar ambigüedades, es preferible optar por el punto y coma. Pon en la primera gaveta la ropa interior, en la segunda los pijamas, en la tercera las medias, etc. Cuando aquí pongo punto y coma, dejo saber que en la cuarta gaveta irá otro tipo de ropa de uso, probablemente íntimo también. Mas si solo pongo coma, quien me lee puede entender que guardaré medias y otras cosas por el estilo en la tercera gaveta. Como ves, la elección de uno u otro signo dependerá de lo que quieras decir. Recuerda, el punto y coma permite separar los elementos de una enumeración compleja, de esas en las que se ofrecen más datos sobre cada elemento central y también permite separar oraciones que ya tienen comas en su interior y cuya información se complementa o es cercana. Y hasta aquí esta primera lección. En la próxima hablaré de cómo usar el punto y coma para crear oraciones yuxtapuestas.